Muchas gracias por el privilegio que me dan en esta noche de compartirles la palabra de Dios. Miren, hermanos, quisiera comentarlos de así rapidito una experiencia que nosotros hemos tenido junto con mi padre, ¿no? Él hace unos 6 años atrás, unos 7 años atrás, podíamos estar viajando a unos 110 kilómetros de aquí, de San Salvador de Jujuy, a la localidad de Santa Clara. Allí donde actualmente la iglesia en Perico, barrio 23 de agosto, se está haciendo cargo de continuar esa obra. Y los primeros años íbamos los dos. Y a veces a mí me daba vergüenza, porque a veces el primer tiempo íbamos, solamente abríamos el local y poníamos esas bocinas viejitas que son esos altavoces, con un equipo de amplificación chiquito que lo había traído desde Bolivia, y él predicaba el evangelio y las personas pasaban por afuera y se hacían la burla porque solamente éramos los dos, íbamos cada un martes en la semana, y para llegar ahí teníamos que tomar doble transporte, irnos de acá de San Salvador hasta San Pedro de Jujuy, y de San Pedro de Jujuy llegar a Santa Clara. Entonces, para una reunión de 1 hora teníamos que estar viajando 2 horas y media de ida y 2 horas y media de vuelta. Y allí estuvimos durante los primeros meses turnándonos. Él cantaba, yo predicaba, o él predicaba y yo cantaba, pero durante un año no había nadie que aceptara al Señor, solamente había personas que pasaban por afuera y se hacían la burla porque nosotros teníamos una piecita alquilada con banquitos viejitos que habían quedado de un testimonio de hacia unos 20 años atrás, que ahí se reunían y había una familia que lo tenía guardado, pero esa familia ya se estaba congregando en otra iglesia. Y allí nosotros muchas veces yo le decía, mira papá, no podía, pero en realidad le estaba mintiendo, tengo que ser sincero, no quería llegar ahí porque me causaba mucha pena predicar y que nadie recibiera el evangelio, sino que las personas pasen afuera y se rían. Y yo no sé, nunca tuve la oportunidad de preguntarle a mi papá qué es lo que él sentía cada vez que él iba solo, porque en oportunidades también él no podía ir y me decía, hijo, anda vos. Y yo, las pocas veces que fui solo, me costó mucho tener que prender el equipo, abrir las puertas, poner los altavoces, predicar como quien predica al aire y volver a casa sin ninguna respuesta. Me sentía un fracasado. Yo no sé cómo habrá hecho papá, pero ahí tiene mucho que ver, ¿no? El rol de la esposa. Y no me meto en ese terreno porque no estoy casado, pero yo sé muy bien que cada vez que papá llegaba a casa, sentía quizás lo que yo, y sentía ese ánimo por parte de mamá, diciéndole, Federico, anda. Más de 36 años ellos han servido en la obra del Señor, la mitad del tiempo en Tarija, Bolivia, y la otra mitad aquí en Argentina. Llegamos a la Argentina en el año 2001 en plena crisis económica, pero el Señor lo había llamado a él para venir acá a la Argentina. Nosotros éramos chicos, a mí me habían mandado por adelantado, pero mis hermanas tuvieron que vivir el viaje de no tener un camión de mudanza, simplemente un camión viejo, y alquilar la mitad del camión porque no alcanzaba para todo el completo y traer lo que más podía para aquí, para la Argentina. Pero amén de las situaciones difíciles que hemos vivido, como todos nosotros, y en plena crisis económica, Dios nos hizo entender que en Él lo tenemos todo. Y podemos disfrutar como hijos de lo hermoso que es trabajar en la obra misionera. Por supuesto nos hemos enojado, y al igual que todos ustedes hemos vivido momentos de necesidad, pero Dios nos animó a poder disfrutar de la obra. Y me ponía a pensar en este ejemplo porque cada vez que él llegaba o cada vez que yo llegaba, y durante un año no vimos nada y la gente pasaba y se reía, luego de un año hubo un viejito y luego de ese viejito trajo a otro matrimonio viejito, y así la iglesia quedó a cargo de la iglesia de Perico, que es una iglesia que está a unos 25 kilómetros de aquí de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Pero en esta noche me gustaría hablarte acerca del fracaso, ¿no? El Señor ha permitido que hace unos días atrás pueda escribir acerca de este tema. Y quiero decirte en esta noche que todo tiene su tiempo, y para todo lo que tenga que ocurrir hay un momento. Y yo te pregunto en esta noche, ¿llegó a tu vida el tiempo donde te sientes fracasado? ¿Cómo vivir ese momento? Hermanos, cuánta fe en el corazón de David, sabiendo que aún en su caída Dios sostendría su mano. Y él dijo estas palabras en el Salmo capítulo 37, versículo 24.
Salmos capítulo 37, versículo 24. Dice así, Salmos 37, 24, cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué es el fracaso? El fracaso es el miedo de volver a empezar, como así también la falta de confianza en las oportunidades que uno piensa que se han perdido. Pero yo te voy a preguntar también en esta noche, ¿hasta cuándo vamos a vivir anticipándonos a más fracasos en la vida, pensar que todo nos va a ir mal? Cuando escribía y cuando escribo, muchas veces pienso en esto, que el fracaso es una palabra, pero no es una persona. Esto repetía cada vez que intentaba escribir. Había muchos contratiempos e imprevistos que surgían a la hora de sentarme para hacerlo, pero siempre estaba esa pregunta que definía el fracaso. ¿Y si no lo logro? ¿Y si no lo alcanzo? Decidí modificar la pregunta, sacándole el no, y me escuché optimista. ¿Y si lo logro? En su lugar, lo reemplacé con las palabras con Dios, y me di cuenta de que no había imposible. A partir de entonces, frente al inminente fracaso que yo pensaba que iba a vivir y a venir, que creía que iba a suceder, le pregunté, la pregunta reformada cambiaba todo el panorama y quedó así. ¿Y si con Dios lo logro? Hermanos, creer que vamos a fracasar en cada intento evidencia en la vida del cristiano 5 cosas importantes. 6. Primero, creer que vamos a fracasar en cada intento evidencia en nosotros, en primer lugar, la falta de insistencia a toda oportunidad. La falta de insistencia a toda oportunidad. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, la Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ¿qué es lo que dice? Orad sin cesar, no dejen de orar, dad siempre gracias a Dios. Cuando uno se siente fracasado, la primera evidencia es no insistir ante cada oportunidad. Y la palabra de Dios nos anima a que no nos cansemos de hacer el bien, a que no dejemos de orar. Miren, podemos sentirnos que ya no podemos hacer más nada y frente al fracaso sentirnos totalmente perdidos. Pero la palabra de Dios nos anima de miles de maneras a aprovechar y a insistir en cada oportunidad. Gálatas 6:9, Primera Tesalonicenses 5:17, qué hermosa palabra. Pero también el fracaso en nuestra vida evidencia la pronta rendición. Ni siquiera intentarlo. Simplemente decir, ya me va a ir mal como siempre me fue. Pero mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27. El Señor Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Wow! ¿Cuánto miedo hay de fracasar en nuestra vida? Y por ese miedo nosotros nos rendimos ni siquiera al intentarlo. El fracaso en nuestra vida evidencia en nosotros la falta de evidencia en toda oportunidad, la pronta rendición. En tercer lugar, creer que es inútil esforzarse. ¿Para qué lo voy a hacer? Pero 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ningún esfuerzo que tú hagas para Dios es en vano. Dios no se olvida el trabajo y la obra de amor que nosotros hemos demostrado a su nombre. Él lleva la cuenta de todo tu esfuerzo, de toda lágrima que haces frente a la tarea y a la obra y a la familia y el trabajo que estás realizando. ¿Por qué nosotros decimos que es inútil esforzarnos más? Necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Necesitamos todo de Dios y nada de nosotros. Necesitamos mucho de Dios y poco de nosotros. Por eso, creer que es inútil esforzarse evidencia en nosotros una actitud de fracaso. En cuarto lugar, creer que vamos a fracasar evidencia en nosotros anticiparnos a más fracasos.
Pensar que si hoy me fue mal, mañana me va a ir peor. Pero dice el versículo, en Mateo capítulo 6, versículo 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. ¿Por qué nos adelantamos? Versículos anteriores, recuerda lo que el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te anticipes a más fracasos, aun cuando ahora te esté yendo mal. Dios puede cambiar el panorama de nuestra vida cuando nuestros planes están de acuerdo a su voluntad. Pero creer que vamos a fracasar evidencia en quinto lugar en nosotros el miedo de volver a empezar. El miedo de volver a empezar. ¿Por qué? Porque la ansiedad nos lleva a pensar, ¿para qué? No tiene sentido volver a intentarlo. No tiene sentido volver a invertir mis fuerzas, mi vida, mis talentos, mis dones. No tiene sentido si no lo reconocieron y la tarea fue en vano. El fracaso muchas veces nos hace tener el miedo de volver a empezar. Pero en sexto lugar, creer que vamos a fracasar evidencia en nosotros, definirnos como fracasados, aun cuando nos quieren convencer de lo contrario. Definirnos como fracasados. Yo sé que muchas veces en casa nos dicen, sos un fracasado. Y a veces ni siquiera nos lo dicen, uno mismo lo cree. Y nos definimos como fracasados aun cuando nos quieren demostrar lo contrario. Pero aquellos que aman a Dios, aquellos que sienten el amor de Dios, dice Romanos capítulo 8, versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y si decimos que no tenemos a nadie que nos diga unas palabras que demuestren lo contrario, que soy un fracasado, lo que siento, pongámonos a pensar en la Trinidad de Dios obrando permanentemente en nuestra vida. Tenemos a un Dios en tres personas. A mí me gusta imaginar a un Dios en tres personas como tres amigos que tengo a mi lado, que cada uno actúa de manera diferente como para no sentirme tan fracasado como a veces me siento. Lo veo a Dios el Padre hablándome por medio de su palabra. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Esa es la verdad. Y veo cómo Dios, por medio de su palabra, ante el inminente fracaso que yo pienso que voy a tener, Él me anima por medio de su palabra. Pero también puedo reconocer que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, me demostró por medio de su amor y la obra consumada en la cruz que es posible hacer todo en Él. Su obra fue terminada, no quedó a medias, porque Él dependía del Padre. Y me pongo a pensar en todo lo que yo quiero hacer para Dios. ¿Está en dependencia de Él? ¿Está en dependencia del Padre? Qué lindo es poder saber de que el Señor Jesucristo también actúa activamente para demostrarme que por medio de la obra de la cruz y esa obra consumada y terminada también, esa obra que comenzó en nosotros, dice el apóstol Pablo, la terminará hasta el día de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Pero también puedo ver al Espíritu Santo obrando activamente para hacerme morir a los deseos de la carne y manifestar el fruto del Espíritu Santo que trae bendición a nuestra vida. Qué dicha para el cristiano cuando en medio de toda la presión, en sus desafíos, en sus metas y en todos sus proyectos tiene presente y demuestra, pese a todo pronóstico, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Si eres un hijo de Dios, no estás solo. Si en medio de esa situación donde yo pienso que me va a ir mal, que ya el fracaso es algo inminente que va a suceder, no te sientas solo y no te encierres porque tienes a un Dios actuando en tu vida. Por eso me gusta pensar que tengo tres amigos ahí cuando estoy llorando en mi cama solo. A Dios el Padre hablándome por medio de su palabra. Al Señor Jesucristo que por medio de su amor me dice en Romanos que somos más que vencedores. Y el Espíritu Santo actuando activamente para dejar de lado los deseos de la carne y ver que en Él puedo sentir amor, gozo, paz y lo que necesito para cumplir cada proyecto y anhelo que hay en mi corazón. Ya vamos terminando. Si pensamos que por haber fracasado toda oportunidad se perdió, estás equivocado. Las oportunidades se pierden cuando uno las deja de aprovechar.
Las oportunidades se pierden cuando uno las deja de tomar. Así que mientras hay vida, tienes oportunidad. Mientras tenga vida, tiene miles de oportunidades. Terminemos de una vez con el miedo y el anticipo de más fracasos en la vida. Volvamos a intentarlo, volvamos a empezar una y otra vez, pero que cada comienzo y avance sea tomado de la mano de aquel que nos sostiene, que nos levanta ante cada caída. Miren, quiero hacerte estas preguntas. Si te defines como fracasado, ¿qué esperas de tus planes? Si piensas que toda oportunidad se perdió, ¿cómo vas a volver a empezar? Si Dios nos dio 1.000 oportunidades de volver a empezar, ¿la vas a aprovechar? No permitas que un fracaso te defina. No te rindas. Volvé a empezar. Aún hay oportunidades. Dios está con vos y conmigo. Ánimo. Me gusta el ejemplo que en algún momento el Señor puso en mi corazón. Seamos como las olas del mar, donde cada retroceso es un punto de avance, es un punto de partida para un nuevo avance. Seamos como las olas del mar, donde cada retroceso es un punto de partida para un nuevo avance. Miren, uno muchas veces se siente que ha fracasado en la familia, que ha fracasado en el hogar, que ha fracasado en el trabajo, pero mientras hay vida, tenemos oportunidades para dejar de lado el miedo a volver a intentarlo o el miedo de que volvamos a fracasar, porque con el Señor todo plan y todo anhelo que vaya de acuerdo a su voluntad es posible. Por eso me animo en esta noche a decirte que si has pensado que eres un fracasado, una fracasada, o si te lo han dicho, qué difícil, ¿no? Es muy difícil cuando alguien o cuando uno siente que ha fracasado. Pero ten en cuenta que en el Señor y en Dios hay oportunidades para volver a empezar. Y con su poder y con su fuerza, hacer frente a todo lo que venga por adelante. No te anticipes a más fracasos. Más bien, anticípate a acercarte más a Dios, acercarte más a su amor y a fortalecerte, como dice el libro de Efesios capítulo 10, en el poder de su fuerza. Que Dios te bendiga.